¿Cómo nos llevamos los uruguayos con la muerte? ¿Nos cuesta hablar de la muerte? ¿Qué pasa con los duelos? ¿Hay mecanismos que nos permitan superarlos con mayor facilidad? ¿Qué pasó en la pandemia, precisamente con las despedidas que no pudimos dar? ¿Qué pasa con esos sentimientos que probablemente hayan quedado trancados? De todo eso estaremos hablando en este 2 de noviembre. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Este mundo de hoy, este extraño duelo, trajo una canción que me tiene en velo. Sueño cada noche con poder decirte esta carta cantada para despedirte. Este mundo de hoy me arrebata tu abrazo. Yo quiero un ritual, quiero hacer pedazos todo este dolor para poder decirte nunca hallé consuelo y pido despedirte. Mi voz no es tan solo un adiós, tu voz sigue siendo mi esperanza. Te prometo no rendirme ningún día, defendiendo la alegría, y necesito una canción como despedida a tu despedida. Bueno, y de este tema tan particular estaremos hablando esta noche aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, en este 2 de noviembre, con la doctora Ana María Araujo, que es doctora en Ciencias Sociales, es psicóloga, docente, grado 5 por la Universidad de la República, además con una maestría en Filosofía y un montón de reconocimientos a nivel local e internacional. Ana María, es un gusto enorme tenerte por acá. Bienvenida a Lado B, ¿cómo estás? Un gusto para mí, realmente muy feliz de estar acá. Bueno, es un gusto tenerte acá para hablar de este tema, un tema muy particular. ¿Qué tema, no? ¿Qué tema? ¿Qué tema me ha tocado? ¿Qué por tema? favor? Bueno, pero vos tenés muchas herramientas y capacidad y conocimiento para poder Más o menos, contarnos más o menos. de qué estamos hablando, de la muerte y cuál es el vínculo, si se puede definir, que tenemos los uruguayos con la muerte. Mira, primero yo creo que el mundo entero está viviendo una mutación civilizatoria, una mutación comunicacional, yo diría antropológica, ¿no? De los vínculos humanos. Ya la veníamos viviendo con la tecnologización, el cibermundo, hace mucho tiempo, hace unos 10, 15, 20 años. La pandemia fue un boom, ¿no? Aceleró todo y aceleró justamente los vínculos. El aislamiento, el confinamiento, la ruptura en definitiva de estar con el otro y de vivir al otro como un posible contagio y por lo tanto el miedo a la muerte, ¿no? Todo eso creo que en nuestra subjetividad, en nuestra vida cotidiana, influyó muchísimo, ¿no? Y bueno, y con respecto a la muerte, el hecho de no poder enterrar a los muertos, como pasó muchas veces, por ejemplo, en el Ecuador, yo tengo familia en Guayaquil, no pudieron enterrar a sus muertos, ¿no? El hecho de que mucho de lo que sucedió durante la pandemia significó vínculos absolutamente tecnologizados, por ejemplo, en la enseñanza, a través del teletrabajo, del Zoom, imposible, digamos, conectarse, comunicarse con el otro, ¿no? Y bueno, y con respecto a la muerte, el miedo. Yo diría el miedo y la imposibilidad de vivir realmente el duelo que implica, ¿verdad? Es decir, los ritos, los rituales ante la muerte no se pudieron vivir. Teníamos que estar aislados, teníamos que nuestros muertos estaban de pronto en el CTI y había una medicalización de todo, lo cual implicaba un sufrimiento muy grande para los que justamente teníamos a esos muertos, ¿verdad? Y por otra parte el duelo, ¿no? Esos momentos del duelo,
en primer lugar, la negación, el no poder admitirlo. Es un tema interesante porque los duelos tienen distintas etapas. Totalmente, ahí iba justamente. La primera etapa como el shock y el no poder admitirlo, no querer admitirlo. ¿Esa es la ¿no? primera? Es la primera. En segundo, la ira. Ajá. La ira, la rabia, el no poder saber por qué, aunque sabemos que la muerte forma parte de la vida. Sabemos que el aceptar la muerte es difícil, pero implica también exigirnos a nosotros mismos una serenidad en el vivir, ¿no? Pero bueno, la ira frente a la pérdida, ¿no? A la pérdida del otro. En tercer lugar, bueno, la depresión, evidentemente. La depresión que no es igual que la tristeza, ¿no? Podemos vivir la tristeza, pero la depresión es mucho más profunda, mucho más anclada en nuestra vida cotidiana. Y bueno, y es difícil de superar en la medida que justamente para hablar de la pandemia estábamos aislados los unos de los otros. Y el ser humano es un ser fundamentalmente social. Y esto implicó en el periodo de duelos vivir aislados. Entonces, tercera etapa, la depresión. Cuarta etapa, la aceptación de esa muerte. Y acá la aceptación tiene mucho que ver también desde el punto de vista psicológico, cómo estamos preparados para la pérdida, para la frustración, qué umbral de frustración tenemos frente a la pérdida de alguien que de pronto, bueno, no lo imaginábamos, o si lo imaginábamos, nunca llegó el momento para vivirlo. Entonces creo que acá también con respecto a la muerte y a la vida hay un tema fundamental del tiempo, ¿no? Yo cuando venía para acá, ¿no? Pensando en la muerte, pensaba en una frase de Homero. Los griegos para mí son maravillosos, ¿no? En la Ilíada, que decía, cual la generación de las hojas, así la de los hombres y de las mujeres. Una generación muere, la otra aparece. Es decir, ese ciclo de la vida que lo conocemos, pero que muchas veces no estamos preparados para ello, ¿no? Y entonces el tiempo, yo decía al principio, como vivimos una mutación y un aceleramiento tal del tiempo, no tenemos tiempo muchas veces de enfrentarnos a los momentos importantes de la vida y enfrentarnos a la posibilidad de la muerte, ¿no? Es decir, vivimos en el instante, ¿no? Vivimos en ese kairos griego, de la hora y aquí y ya. Y eso nos implica no tener tiempo interno para elaborar los procesos, por ejemplo, de duelo. Si comparamos las distintas civilizaciones, cómo vivieron el duelo, claro, es un hecho, es un constructo social. Yo pienso en México, por ejemplo, cómo entierran a sus muertos, cómo el Día de Muertos es una festividad y comen las calaveras de azúcar. Y pienso, de pronto, yo estuve mucho en París, compartiendo muchas cosas con gente de África, ¿no? Y me recuerdo un antropólogo del Togo diciendo cómo vivían ellos la muerte. Era enfrentarse a sus ancestros y por lo tanto era lo máximo. Y bailaban y eran bailes muy específicos, todos pintados de blanco, ¿no? Pongo esto como ejemplo porque sí, los rituales de la muerte y la muerte misma también es un constructo social, psicológico, simbólico. ¿Y cómo vivimos nosotros los uruguayos la muerte? Qué interesante esa mirada. Quedan claras las distintas etapas del duelo que recién contaba yo en la introducción. Me preguntaba si había mecanismos para acelerar ese proceso, que seguramente depende de cada uno de nosotros, de cómo encaremos eso. Y me voy a quedar con el último punto, el de la aceptación, cuando nosotros aceptamos la pérdida de esa persona. Y ahí me quiero detener para preguntarte lo siguiente. ¿Cómo queda el vínculo con esa persona? Porque seguramente nos pasa a todos que nosotros nos quedamos con algunos recuerdos de esa persona y como que tratamos de aferrarnos a eso. Y a veces puede pasar que tenemos como miedo de olvidarnos de quién fue esa persona. Totalmente. ¿Cómo se vive eso? No, eso que estás diciendo es fundamental. Hay una psicóloga social
que hablando de la importancia de los ancestros y de las historias de vida, dice, los muertos no son inexistentes, son invisibles. Es decir, porque a los muertos los tenemos con nosotros en el recuerdo, en la sonrisa de pensar una broma de mi papá, o en el momento de sentirme muy sostenida por mi madre, en el momento de estar caminando por una calle y decir, mirá, estuve caminando con mi padre o con mi tía, que yo quise mucho, por esta misma calle. Es decir, están en nosotros. Depende qué capacidad nosotros desarrollamos para tener tiempo de recordarlos. Yo creo que el recuerdo y la memoria es algo como en filigrana, ¿no? Muy, muy delicado y que hay que cuidar mucho. Y el recuerdo de nuestros muertos implica también, yo vuelvo porque me parece importante, tener un tiempo para ellos, tener un tiempo para reencontrarnos. No estoy hablando de cosas esotéricas, estoy hablando de encontrarnos con nuestra memoria y lo que nos aportaron, ellos. Y es sano mantener ciertos rituales de decir, bueno, voy a tal lugar que me hace acordar a esta persona. ¿Es sano mantener eso? Yo creo que depende de cada uno de nosotros cómo recordar, qué espacio le darle a nuestros muertos. Y de pronto para alguien ir a la iglesia o ir a una mezquita, ¿verdad? Las tres grandes religiones monoteístas, ¿no? La islámica, la judía y la cristiana, bueno, tienen todo un ritual con respecto a la muerte. Y sí, de pronto ir a un espacio, ya te digo, la iglesia, por ejemplo, implica rezarle a los muertos. Bueno, yo personalmente no lo hago porque creo que están en mí. Entonces, depende de cada uno. Yo no te podría decir. Creo que sí, que es importante la palabra, ¿no? Cuando recordamos a alguien, compartir ese recuerdo con los que nos rodean, con aquellos que compartieron una vida con la muerte de ese ser que se nos fue, ¿no? Me parece que es importante. Te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando, ¿te dale, parece? Dale, en un minutito dale. sigue Lado B aquí en la pantalla de televisión. Dale. Seguimos en vivo en Lado B, conversando con la doctora Ana María Araujo. Hablábamos del tiempo en la pausa. Me queda muy poco tiempo, lamentablemente, pero me gustaría retomar algo de los duelos y el tiempo que nos puede llevar a procesar un duelo. Yo había leído mucho sobre este tema y siempre se maneja como el lapso de un año, ¿no? En el sentido de decir, bueno, esa persona va a tener que pasar su primer cumpleaños, su primera Navidad, su primer festejo importante sin esa persona querida. ¿Se puede hablar de tiempos? Según su experiencia, ¿qué nos puede decir? Yo creo que el tiempo es absolutamente único y profundamente relativo. Entonces, a cada uno le va a llevar un tiempo hacer una separación y una pérdida. Pero en general los psicólogos, los psicoanalistas hablan de 2 años de elaboración del duelo. Y sobre todo, hablábamos fuera de pantalla, los 3 primeros meses, ¿no? ¿Los 3 primeros meses son clave? Los 3 primeros meses son claves, no necesariamente los primeros días, en donde el shock de la pérdida es tan grande que no es posible, digamos, más que sufrimiento, elaborar nada. Pero los 3 primeros meses en la vida cotidiana, cuando son amigos nuestros en las llamadas, en ir juntos al lado, implica un momento muy, muy importante. Y yo te diría que después, como tú decís, el año, que volvemos a los ritos, volvemos a las ceremonias, al cumpleaños, a Navidad, a Año Nuevo, sin el otro, ¿no? Sin ese ser que quisimos. Y creo que los 2 años de los cuales hablan la mayoría de los psicólogos que trabajaron el tema es porque justamente después del primer año vamos haciéndonos a la idea, introduciéndonos a la posibilidad de que el próximo año, para esos ritos, para ese cumpleaños, ya no va a estar el otro. Es como que el primer año es una preparación para enfrentarnos a lo que vendrá, ¿no? Yo quería decir también, con respecto a la pandemia,
la incertidumbre que creó en todos nosotros la posibilidad de la muerte. Y esa incertidumbre como potencia también la angustia, ¿no? La angustia frente a la muerte y la angustia del no saber qué vendrá. Y creo que la pandemia implicó en el mundo entero un momento de desolación y de mucho miedo. Y creo que el miedo paraliza, y el miedo justamente frente al otro y frente a que el otro pudiera contagiarnos y por lo tanto morir, generó una mutación en las subjetividades y en nuestras vidas. Por lo tanto, vivir la muerte implica también tener conciencia de nuestra vida, ¿no? Qué interesante eso. Y el miedo es otro tema que da para hablar un programa entero. Me quedaron un montón de preguntas, pero te prometo que te invitamos y las seguimos en otro momento. ¿Te parece? Seguimos porque no hay tiempo. No hay tiempo. Ya el tiempo, no tenemos tiempo. Te agradezco mucho tu visita esta noche. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias en otro a ti. momento. Nosotros nos vamos. Ustedes se quedan en la pantalla de TV Ciudad. Volvemos mañana en vivo a las 20 horas. Que pasen bien. Chau.